Juan capítulo 19, verso 34. Vamos a leer en esta hermosa y bendecida oportunidad. Esta mañana quiero hablar un poquito acerca de doctrina, así que la doctrina, hermanos, es la columna de nuestra iglesia. Amén. Se sabe que una persona con la columna muy mala está inválida, pero cuando tenemos una columna buena podemos caminar. Gloria a Dios. Así que vamos a aprender un poquito hoy, esta mañana, acerca del bautismo. ¿Le parece? Bueno, vamos a nuestra Biblia. Pero uno de los soldados, ¿sí lo tienen? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amén. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Señor Jesús, gracias por su palabra bendita en esta mañana. Ruego que seas tú, como siempre, suplicando, Señor, que seas tú, Señor Jesús, abriendo el entendimiento y el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. Aquellos que nos ven a través de la transmisión, Señor, rogamos que si en la vida de ellos todavía no ha sido aplicado, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, también puedan ser bautizados, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, aquellos que no han venido, también oramos por ellos y bendecimos su nombre, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenga la amabilidad de tomar su asiento esta mañana. El tema de esta mañana es sangre y agua. Tomamos las dos palabras que están específicas en este versículo, donde dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vamos a hablar de esas dos cosas en esta hermosa y bendecida oportunidad. La ciencia tiene una explicación para, valga la redundancia, para explicar este suceso, sangre y agua. Pero no vamos a explicarlo desde la ciencia, vamos a explicarlo desde la Biblia. ¿Le parece? ¿Estamos listos? Amén. La sangre en la Biblia representa la vida. Usted y yo sabemos eso. La sangre en la Biblia representa la vida. Y el bautismo y el agua representa el bautismo. Significa que el día que nosotros nos bautizamos, volvemos a la vida. Amén, hermanos. El día que usted y yo nos bautizamos, volvemos a la vida. Porque no es solamente un hecho de ser sepultados en agua, sino que la sangre de Jesucristo es aplicada sobre cada uno de nosotros. Tradicionalmente, fuera de la iglesia y fuera de la doctrina, se ha enseñado que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Usted conoce perfectamente eso. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo tiene muchísimas formas para explicarlo. Tiene demasiadas formas para explicarlo y no está encerrado a una sola explicación. Pero usted y yo hemos escuchado que Padre, Hijo y Espíritu no son nombres propios. Y que en el término singular, ahí la palabra nombre está indicando a uno solo. Y usted y yo sabemos perfectamente que un hombre en la Biblia llamado Felipe preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre? Las cosas que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Eso está en Juan capítulo 14. Gramaticalmente, usted y yo sabemos, tanto en el griego como en el español, ese versículo está muy mal explicado. Amén. Porque dice en el nombre, no dice en los nombres. Usted va a decir, hermano, todo eso ya lo sé, pero vamos a hablar de la sangre y del agua. Permítame un ratito. Amén. Necesitamos conocer esto primero
para luego poder conocer lo de la sangre y del agua. Un hombre puede ser padre, amén. Un hombre puede ser hijo y un hombre puede tener el Espíritu Santo, pero no se llama padre, no se llama hijo, ni tampoco se llama Espíritu Santo. Usted y yo sabemos que hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? No, yo pensé que lo iba a gritar. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Gloria a Dios. Y hay algo bien interesante en la palabra del Señor Jesucristo, que nuestro Dios, después que Él resucita, camina con unos hombres que van camino a Emaús, y la Biblia dice que ellos iban preguntándose, bueno, se dijo que iba a resucitar, no hemos escuchado de Él, no sabemos qué pasó con Él, y el Señor Jesús empezó a caminar con ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron al lugar donde iban, estaban comiendo, el Señor Jesús hace y les hace reconocer a ellos que con quien estaban platicando era con Jesús, aquel que fue crucificado y que había resucitado. Y ellos dicen, ahora entendemos por qué nuestro corazón ardía cada vez que Él hablaba. Y entonces después dice la palabra de Dios que estaba reunido con los discípulos. Y les dice a ellos que toda la ley, los salmos y los profetas hablaban de Dios. Amén. Lucas 24, 45 al 47, eso se lo debe saber usted de memoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Después de eso dice la Biblia que se les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo. Pero preste atención a esto. Dice la Biblia que se predicase dos cosas, arrepentimiento y perdón de pecados. Ayúdeme, en su nombre. ¿Y qué sucedió? Los apóstoles predicaron en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A partir de ese momento, cuando encontramos a Pedro bautizando, todos los registros bíblicos hablan de que ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, bautizan en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 8, bautizan en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, bautizan en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, bautizan en el nombre de Jesús. Romanos 6.3, ahí está que debemos ser bautizados. Gálatas 3.27, que debemos ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero la explicación vaga que se enseña afuera es, Pedro se equivocó. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Pedro se equivocó, porque el Señor dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro lo hace en el nombre de Jesús. Pedro se equivocó, hermano. Y la otra explicación vaga es que dice, ¿quién es mayor, Jesús o los apóstoles? Indiscutiblemente Jesús. Y la gente dice, bueno, si Jesús es mayor, vamos a obedecer a Jesús. Pero la Biblia nos enseña que Pedro con los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía a toda justicia y a toda verdad. Y cuando una persona está inspirada y guiada por el Espíritu Santo, no puede hablar una mentira. Y si la habla es un farsante. En este caso, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Señor les dice, el Espíritu Santo les va a recordar a ustedes todas las cosas que yo les he dicho. ¿Sí estamos claros en eso? Todo eso usted lo sabe. Eso es solamente refrescándole la memoria. Pero en Hechos capítulo 10 encontramos a Pedro una vez más bautizando en el nombre de Jesús. Si Pedro se equivocó, ¿por qué repite el error? Pedro no se equivocó. Él sabía que hay un nombre que es sobre todo nombre. Él sabía que en ese nombre toda rodilla se dobla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesús es Dios. Usted y yo debemos confesar que Jesús es Dios. El bautismo fue para judíos, fue para samaritanos, fue para gentiles, fue para seguidores de Juan el Bautista, fue para Pablo, fue para la gente de Gálatas, para la gente de Efesios.
para toda la gente del Nuevo Testamento el bautismo fue en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, surgió algo en mi vida, y algunos saben acá, ya lo he contado así brevemente. Mi padre era pastor de una denominación que no bautizaba en el nombre de Jesús. Y durante 25 años él predicó y yo crecí, yo nací ahí, creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nací ahí. Y hay una situación, otro día les voy a contar específicamente, pero hay una situación que a mí me desagrada. Pastores que se aprovechen de la debilidad espiritual o la debilidad de conocimiento bíblico o de la debilidad de una enfermedad de alguien. Cuando mi padre estaba enfermo, porque él enfermó de diabetes y murió, cuando él estaba enfermo, llegó un pastor y se llevó todos los miembros de la iglesia. Digo yo, qué difícil es. Y a partir del momento que mi padre murió, me aparté durante 2 años. Durante 2 años yo dije, no quiero saber nada más de religión, no quiero conocer nada más de religión. Pero estaba en el trabajo y yo observaba a mi esposa que pasaba por ahí. La observaba que pasaba, nunca le dije nada, la observaba que pasaba. Pero un día, conociéndonos, platicando, le digo yo, ¿qué te parece si nos casamos? Pero quiero que nos casemos en la iglesia donde yo voy. Y me dice ella, sí, nos casamos ahí con una condición. Si usted me encuentra una persona en la Biblia bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento empecé a platicar con pastores, con un pastor que tenía 50 años de ser pastor. Le digo, pastor Canales, era de la iglesia bautista. Pastor Canales, necesito que usted me diga bíblicamente dónde hay una persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia. Y me dice él, mira hijo, esto se cree por fe. No hay ninguno, pero se cree por fe. Platico con otro, se cree por fe. Platico con otro, se cree por fe. Pero esa es una fe ciega. Si no hay una evidencia, es una fe ciega. ¿Sabe qué me tocó? Pues casarme en la iglesia Pentecostal Unida. Hasta después que fui bautizado en el nombre de Jesús. Todos y cada uno de nosotros sabemos la forma como fuimos bautizados y cómo llegamos a la iglesia, pero también sabemos el día en que el Señor nos llenó con su Santo Espíritu. Y el bautismo en la Biblia, cuando Juan el Bautista se presenta, no era nada nuevo. Quiero explicarle eso. En el tiempo de Juan, cuando los sacerdotes iban a ministrar en el templo, lo que hacían ellos es que ellos se sumergían en tinajas. Literalmente ellos eran sepultados para ministrar en el templo. Esa era una tradición de los sacerdotes. Y en la historia, la palabra bautizar significa teñir una prenda. En la cultura judía, todas las personas que eran pobres usaban ropa blanca. La gente rica usaba ropa de color. De Dios somos ricos. Amén. Pero toda la gente que andaba de blanco era una persona pobre. Pero la persona quería teñir y quería cambiar el color de su ropa, y lo que hacían es que teñían la ropa y la metían en recipiente, y cuando salía tenía agua y tenía color. Cuando usted y yo somos bautizados, nuestra ropa espiritual cambió, porque ha sido teñida con la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso nos indica 2 cosas. Primero, que usted y yo somos ricos, porque el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos espiritualmente. Y por qué no decirlo, económicamente Dios también lo permite. Amén. Nuestra vestimenta ha sido teñida con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, ayúdeme, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas
no dice dos, no dice tres, dice todas son hechas nuevas. La primera vez que encontramos en la palabra de Dios la sangre y el agua es cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, ve, habla con Faraón y dile a Faraón que liberte al pueblo de Israel. Y si él no quiere, toma tu vara, golpea las aguas del río y ellas se convertirán en sangre. Amén. ¿Usted ha escuchado eso? La plaga de sangre que menciona la palabra de Dios. Faraón no quiso. Faraón se rehusó en dejar en libertad al pueblo de Israel. Pero curiosamente, la sangre representa un juicio también. Porque la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación, las aguas se van a convertir en sangre. Amén. Donde dice la palabra de Dios que los peces van a morir. Y en el tiempo de Faraón lo que hizo la gente fue ir y hacer pozos para tener agua y poder tomar. Y en la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros debemos limpiar nuestra vida con la sangre y con el agua. ¿Lo dicen amén? Con la sangre y con el agua. Ahora, vamos a nuestra Biblia. Y quiero que vaya a su Biblia en Levíticos capítulo 14. En Levíticos capítulo 14 nos habla de la sangre y nos habla del agua. Quiero que se quede ahí, estacionado. Amén. Dice la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Tengámonos un momento ahí. La lepra era una enfermedad que se podía observar en las personas. La lepra eran llagas, literalmente eran llagas, donde supuraba pus, donde la persona apestaba, donde si se tocaba a alguien con lepra, la lepra se pasaba, la lepra era transferible. Los leprosos eran personas que eran excluidas de la sociedad. Los leprosos estaban en cuevas, no podían tener un contacto físico con nadie. Los leprosos eran personas que, si alguien se acordaba de ellos, les llevaba la comida en hojas. Y los leprosos no tenían familia, no tenían trabajo, no tenían hogar, no tenían absolutamente nada. La lepra, cuando ya estaba avanzada en una persona, hacía que su cuerpo se adormeciera y no sintiera absolutamente nada. Eso se parece a la diabetes. Una persona que tiene diabetes, cuando ya está avanzado, la persona no siente el dolor porque sus miembros están adormecidos. Y la lepra era una enfermedad muy popular en el tiempo antiguo, y el Señor dice a través de su palabra, y habla en esta oportunidad Moisés diciéndole, los leprosos que necesiten ser limpiados deben presentarse al sacerdote. Usted y yo sabemos que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Y usted y yo sabemos que la lepra es representación del pecado. ¿Sí estamos conscientes de eso? La lepra es una representación del pecado. Pero dice la palabra de Dios en el verso 2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y preste atención a lo que ocurre acá. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas. Dejémoslo allí. Quiero explicarle lo siguiente. Dice la palabra de Dios que el leproso estaba con la necesidad de que le dijeran, usted ya no tiene lepra. Qué hermoso es cuando usted va a pasar una consulta médica, el médico le dice, su enfermedad desapareció. Y qué hermoso es cuando usted y yo vamos a las aguas del bautismo y se nos dice, sus pecados han sido perdonados. No hay nada más hermoso que eso. Gloria a Dios. Pero resulta que el leproso necesitaba, pero él no podía entrar a la ciudad. Él no podía entrar a las casas. Él no podía llegar ni tener contacto físico con nadie. Era el sacerdote
quien salía a donde él estaba. ¿Por qué razón? Porque él necesitaba examinarlo, necesitaba verlo, necesitaba conocerlo. Y usted y yo sabemos, y una vez más lo recalco, nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote. Y a él lo sacaron de Jerusalén a un desierto para ser colgado. No quisieron a él crucificarlo en medio de la gente, sino que lo sacaron a un lugar apartado. Él, como sumo sacerdote, fue a un lugar apartado para perdonar la lepra del pecado que estaba en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el sacerdote observa. El leproso debe sentir la necesidad de ser sano. El pecador debe sentir la necesidad de decirle al Señor: perdona mis pecados, Señor. Aquel que falla debe sentir la necesidad de decirle al Señor: Señor, he cometido tantos errores, pero necesito el perdón tuyo. Usted y yo, cuando lo bautizamos, sabemos perfectamente que teníamos esa necesidad del bautismo. Y nuestro Señor nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos dio un nombre, nos dio identidad para que nosotros pudiéramos adorarle a Él. Verso 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas. Esto es bien hermoso. El leproso iba con 2 avecitas en sus manos. Y entonces estas aves, una de ellas era sacrificada, la otra no. Y lo que ocurre es esto. Dice la palabra de Dios que el sacerdote pedía: miren, quiero un recipiente de barro. En ese recipiente de barro vamos a hacer algo. Decía, vamos a aplicarle agua y en esa agua vamos a matar la avecilla y vamos a rociar la sangre allí. Vamos a mezclar la sangre y el agua. Eso era con una avecilla. Y entonces se hacía eso y decía el sacerdote: pero no quiero que eso quede allí nomás. Quiero que traigan un ramo de hisopo. El hisopo eran unas hojas parecidas al olor de la menta. Y también quiero que traigan una vara de cedro y que también traigan un listón rojo. Él hacía una especie de escobetón o escobilla, no sé cómo llamarle, una escoba. Y entonces con esa vara amarraba el hisopo y lo metía en el agua. Y lo metía ahí. Y el leproso estaba enfrente y empezaba a rociar 7 veces el sacerdote. Empezaba a rociar y cuando terminaba de rociar le decía: tú ya estás sano. Tú ya no tienes lepra, porque la sangre y el agua habían sido aplicados sobre la vida del leproso. Pero la otra avecilla, que no se mataba, se sumergía en el agua y a esta avecilla se dejaba libre para que volara y fuera al lugar que ella quisiera. Y si otro leproso decía: yo necesito también ser limpio de la lepra, y agarraba a esa avecilla que tenía sangre y agua, no le contaba. Le decía: esta ave ya fue usada, esta ave ya fue sumergida, esta ave ya fue sepultada en agua y en sangre, así que no se puede usar esta ave otra vez. ¿Qué significa eso en el sentido espiritual? Que una vez nosotros hemos sido bautizados en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, no se puede bautizar una vez más. ¿Ven, hermano? No se puede, porque una fe, un Señor y un bautismo. Entonces esa ave era colocada en agua, allí tenía sangre y agua y esa ave se soltaba para que fuera libre. ¿Qué hace el Señor? Cuando nosotros somos bautizados en agua, la sangre y el agua es aplicada en nuestra vida y Él nos hace libre. Ya no somos nosotros esclavos del pecado, no somos esclavos de lepra, no somos esclavos de contaminación, sino que el Señor nos hace libre de toda contaminación y entonces se dice: ya no se puede bautizar otra vez. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesús. No se puede bautizar otra vez,
Porque bautizarse otra vez está representando una apostasía. Y la apostasía es negar la fe. Es negar lo que nosotros hemos creído. No importa lo que le ofrezcan, no importa los cambios a los nombres que se le den, no importa las cosas que quieran decirle. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese nombre, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el verso 12 usted se lo sabe. Y en ningún otro, ayúdeme, y en ningún otro, no fuerte, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro nombre en el cual usted y yo podamos ser salvos. Usted y yo somos salvos por el nombre que es sobre todo nombre. Usted y yo tenemos un nombre que es sobre todo nombre. A ese nombre alabamos, ese nombre glorificamos, porque en el momento de la enfermedad invocamos el nombre de Jesús. En el momento del problema invocamos el nombre de Jesús. En el momento del dolor invocamos el nombre de Jesús. En el momento del bautismo se invoca el nombre de Jesús, porque la Biblia dice: todo lo que se haga de hecho y de palabra. ¿Cómo se hace, hermanos? ¿Cómo se hace, hermanos? En el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que el sacrificio fue hecho para nosotros una sola vez. Ya no queda más sacrificio y ya no queda más expiación por nuestros pecados, porque aquel que murió en el madero, nuestro Señor Jesucristo, hizo un solo sacrificio. Eso significa un Señor, una fe, bautismo. Ahora, a través del bautismo nosotros nos identificamos como propiedad de Dios. Usted y yo es propiedad de Dios. Porque esa avecilla ya no se podía tocar. Esa ave era libre. No sé si usted se sintió libre cuando se bautizó. No sé si usted se sintió tan liviano cuando se bautizó. Usted sabe perfectamente que el Señor perdonó la lepra del pecado. Y ahora el sacerdote le decía, y ahí más adelante usted en su casa puede seguir leyendo, el sacerdote le decía: ahora ese es el sacrificio para tu lepra. Pero lo que tienes que hacer aquí en adelante es sacrificar un cordero. Y el cordero que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. El cordero que fue sacrificado por usted y por mí. Como cordero fue llevado al matadero en su humillación. Él no abrió su boca. Lo humillaron, lo escupieron, hicieron tantas cosas con él. Y puedo decirle literalmente, en el cuerpo de Jesús internamente no quedó una gota de sangre. La cabeza de él, los científicos dicen que la corona de espinas tenía 450 espinas. La cabeza es la parte más sensible de cada uno de nosotros y esas espinas fueron incrustadas. Su rostro estaba bañado en sangre. Amén. Su rostro estaba literalmente bañado en sangre. La tradición ha enseñado que Jesús tenía algo aquí para cubrir sus intimidades. La realidad era que él desnudo, literalmente desnudo, estaba en el madero. Isaías 52 nos enseña que a él literalmente le arrancaron la barba. ¿Se puede imaginar usted un rostro desfigurado? Pero dice la Biblia que él estaba desfigurado para que usted y yo le deseáramos, para que usted y yo anheláramos conocerle. La Biblia nos enseña que él fue clavado de sus manos, fue clavado de sus pies. La sangre estaba brotando y estaba fluyendo encima de su cuerpo. Pero los soldados romanos dijeron: vamos a asegurarnos que él de verdad está muerto. Y atravesaron la lanza y para ellos fue algo maravilloso el darse cuenta que salió sangre y agua. La salvación, el sacrificio y el bautismo fue aplicado en nuestra vida porque de un cuerpo no sale agua.
pero de él sí salió agua, porque es el agua de vida. Todo el que venga a la presencia del Señor jamás va a tener sed. Todo aquel que llegue a la presencia del Señor llega a conocerle tal como Él es. Primera de Juan capítulo 5, versos 6 al 8 dice, y luego voy a leerlo en otra traducción porque quiero explicarle algo acá. Este Jesucristo, dice la Biblia, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ayúdeme, el Espíritu es la verdad. En nuestra Biblia nosotros tenemos lo siguiente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Usted lee y lo estudia eso con un trinitario, le va a decir, ahí está la Trinidad. Pero el verso 8 dice, tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre, y estos tres concuerdan. Pero usted sabe perfectamente que Primera de Juan 5:7 fue un versículo agregado a la Biblia. Ese versículo en los escritos originales no está. Pero hay una traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, la NBI dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu dice, es verdad. Y vea lo que menciona. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. No dice una Trinidad. Lo que da testimonio del sacrificio de nuestro Señor Jesús es el Espíritu Santo que está sobre usted y sobre mí. Lo que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el agua y la sangre de nuestro Señor. Y Jesús dice la palabra de Dios que no vino únicamente solo a través de agua, sino que también vino a través de sangre. Eso significa el sacrificio que fue hecho por usted y por mí. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesús llegó al madero, derramó su sangre, perdonó los pecados. Y los que estaban allí les dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En su humanidad Él estaba pidiendo perdón por aquellos. Pero la Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que nosotros, la gente que esté después de la segunda venida del Señor, esa gente no va a ver a tres, sino que dice la Biblia que el Señor vendrá y le verán los que le traspasaron y harán lamentación por Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, significa que si usted y yo hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, tenemos la sangre y tenemos el agua, tenemos el bautismo y tenemos el sacrificio, y amamos a ese Dios que es sobre todas las cosas. Gloria a Jesús. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés y en el tiempo de los sacerdotes, Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre, usted y yo no tenemos perdón de pecado. Pero dice la palabra de Dios que el enemigo trató de oponerse al propósito y la voluntad del Señor. Pero la voluntad del Señor, estando aún en el Getsemaní, su sangre empezó a mezclarse con el sudor. Tenía un estrés demasiado excesivo, pero él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Llegó a un juicio, y cuando estaba en ese juicio, la tradición muestra a un Jesús triste. Amén. La tradición enseña que Jesús estaba llorando, pero eso no lo dice la Biblia.
Dice que en él, aún en el madero, con el dolor, con el sacrificio, con la sangre corriendo y con todo y eso, ¿sabe lo que dice la Biblia? Había gozo por la salvación que iba a dar a toda la raza humana. Dentro de él había regocijo. Su carne, su cuerpo estaba sufriendo, pero había gozo de saber que aunque usted y yo no habíamos nacido, pero que un día íbamos a ser bautizados en el nombre de Jesús, que un día el sacrificio iba a ser aplicado en nuestra vida en el nombre de Jesús, que un día, aunque nosotros no hubiéramos nacido, pero que el perdón ya estaba siendo efectuado de antemano. Eso es hermoso. Y entonces dice la palabra de Dios lo siguiente: Jesús estando en ese lugar, ocurre algo. Volvamos atrás en lo que dice Levíticos. Dice la palabra de Dios que se tomaba la vara de cedro, se tomaba el listón rojo y se amarraba el ramo de hisopo. Y la Biblia enseña que Jesús pidió agua. ¿Qué le dieron al Señor? Le dieron vinagre. Ocurre algo. Si usted lee la Biblia, dice Juan que le dieron vinagre con el hisopo. Esa misma vara, el mismo listón rojo y el mismo hisopo se lo acercaron a la boca del Señor. Preste atención. ¿Por qué hay vinagre en un sacrificio? El vinagre no es para estar en un sacrificio. El Señor Jesús no tomó vinagre. El vinagre era la bebida alcohólica de los pobres. Y el vinagre servía para calmar el dolor de alguien. Y el Señor Jesús no quiso calmar el dolor con una bebida embriagante, sino que Él sufrió por usted y por mí y no aceptó nada de este mundo, sino que Él se entregó el 100% para usted y para mí. ¿Cuánto más nosotros debemos entregarnos el 100% para nuestro Dios? ¿Cuánto más nosotros debemos servirle al Señor y decirle gracias por la sangre, gracias por el agua, gracias por el sacrificio, gracias porque hay un bautismo que es aplicado en nosotros y es en el nombre de Jesús? Y usted y yo debemos amar el nombre de Jesús. Usted y yo debemos exaltar el nombre de Jesús. Usted y yo debemos decirle, Señor, gracias porque nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Gracias por sufrir por mi pecado. Él derramó la sangre para que usted y yo tengamos vida y que seamos libres. Usted y yo podemos hacer como esa avecilla que se soltaba. Ya la sangre la tenía aplicada sobre la vida de esta avecilla. El agua ya la tenía aplicada y se soltaba y se dejaba ir libre. Usted no es esclavo. Usted no tiene sus manos atadas. No tiene sus pies atados. Usted no tiene su boca atada. Usted no tiene su cuerpo atado. Usted y yo somos libres para darle toda gloria y para darle toda alabanza al Señor. Usted y yo debemos darle alabanzas al Señor esta mañana. Usted no está amarrado tampoco a su silla para seguir en una silla. Usted y yo debemos darle alabanzas al Señor y decirle al Señor, Señor, nada me va a detener de darte la alabanza el 100% a ti, Señor. Póngase sobre sus pies esta mañana. Dígale al Señor esta mañana, gracias por ese sacrificio. Gracias por esa sangre. Gracias por esa agua. Gracias por ese nombre que es sobre todo nombre.